Hola, buenas tardes a todos. Un gusto que nos acompañen nuevamente. Vamos a dar un minuto para dar oportunidad de que se incorporen más espectadores y comenzamos. Gracias. Buenas tardes. Vamos a dar un minuto más para dar oportunidad de que se incorporen más espectadores y comenzamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos este jueves de webinar de familias y escuelas ciberseguras. El día de hoy vamos a hablar de un método, de un tema importante, sobre todo en este contexto, en esta época y en esta transformación digital un poco forzada que tuvimos que aprender todos de la noche a la mañana. En este caso, nuestro presentador es Isaac Gómez Mercado. Isaac es entrenador de emprendedores, ingeniero en cibernética y sistemas computacionales por la Universidad La Salle y socio director de DINSIT, una empresa 100% mexicana conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales en e-learning. Hace training especializado, capacitación y comunicación digital. Cuenta con una acreditación tecnológica en diseño gráfico por la Secretaría de Educación Pública y con los certificados estándar ECO 217 y ECO 301 para el diseño, evaluación e impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial
y grupal. El día de hoy hablaremos del LMS, que es un sistema de aprendizaje en línea, beneficios, métodos de operación. Por favor, siéntanse libres de hacer todas las preguntas, ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que la plataforma nos proporciona. Las juntaremos y al término de la presentación de Isaac, con mucho gusto pasaremos a dar respuesta a cada una de ellas. Les recordamos, si alguien por alguna razón tuviera que salirse o quiera recomendar este webinar, estos se están grabando, se están transmitiendo también en vivo a través de Facebook y con mucho gusto les haremos llegar el link del repositorio donde estará la grabación. Muchísimas gracias. Isaac, es un gusto y un placer nuevamente tenerte con nosotros. Te cedo el micrófono. Anita, el gusto como siempre es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Y pues bueno, empezamos. Como bien lo dice, muchos conocemos a lo mejor ya hoy lo que es un LMS, que es un Learning Management System. Sobre todo lo vimos pues por una característica principal. Inició como una moda hace 5 años, por ejemplo, que eran los primeros meses que hablábamos de un LMS, donde tratábamos de integrarlo en las empresas como una novedad. Pues todo el mundo lo quería, pero porque era una moda. Entonces, ¿qué son las modas? Pues algo que no sabemos ni siquiera si nos quede, pero lo queremos. Entonces no entendían mucho cómo era el objetivo de esto, qué debíamos de perseguir, pero pues se escuchaba padre que tuviéramos una plataforma para capacitar. Pero como bien lo decía Anita ahorita, pues de un día para otro nos tuvimos que resguardar en nuestras casas por el tema de la pandemia, del coronavirus, y pues entonces vimos que esta moda se convirtió en una herramienta de primera necesidad. De un día para otro todos volteamos a ver al e-learning y las plataformas LMS, pues para tratar de hacer absolutamente todo, desde llevar el trabajo del día a día hasta capacitarnos o hasta vender mismo el conocimiento que nosotros ya traíamos, ¿no? Entonces, en el momento en que ya nos tuvimos que enfrentar y adentrarnos en el e-learning, vimos que esto ya no era tan sencillo y era algo que estaba pasando. Un LMS, como bien lo acabamos de mencionar, es un Learning Management System, es una plataforma que nos permite administrar el conocimiento o la forma en que compartimos este conocimiento, pero hay unos detalles por ahí atrás que debemos de tener muy en cuenta. Primero, ¿cuál es el gran reto? El gran reto es lograr un aprendizaje significativo y alrededor de esto es lo que se basa toda la capacitación y sobre todo la capacitación ya a un nivel profesional. ¿Qué quiere decir esto? Es construir conocimiento nuevo, pero integrarlo en el que ya poseemos. Nuestra cabeza funciona, obviamente, alimentándose con conocimiento y construyendo ideas nuevas. No funcionamos como un disco duro donde a lo mejor liberamos cierto sector y ponemos cosas nuevas que guardamos ahí, sino todo lo basamos siempre en toda la experiencia que ya traemos. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Pues en primer lugar, tiene 2 elementos principales que no siempre estamos considerando. Primero, hay que usar los métodos adecuados. ¿Cuáles son estos? El cuidar una estructura para toda esta parte que estamos compartiendo de conocimiento, seleccionar los materiales que son adecuados para transmitirlo, la forma de evaluar también y algo muy, muy importante, el acompañamiento. Cuando estamos hablando de LMS o de e-learning, ya no estamos hablando de tutores o de instructores en tiempo real, sino de un acompañamiento. Y justamente ese es el detalle del aprendizaje significativo. Y la segunda parte muy importante es que debemos de conocer a los participantes a los cuales les estamos compartiendo este conocimiento. Algunos de los puntos que debemos de tomar en cuenta es el perfil que traen los participantes, el nivel educativo que ya traen, experiencias que también han tenido, estilos de aprendizaje, que es algo muy importante, y la accesibilidad que debemos de considerar. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos a personas de la tercera edad a las que vamos a capacitar y no es lo mismo que capacitemos a alguien de 25 años, por ejemplo. Tiene que cambiar esto. ¿Por qué es importante considerar estos 2 elementos? Pues obviamente porque al momento de enfrentarnos a un programa en línea, la diversidad aumenta considerablemente. Tenemos, por ejemplo, personas de diferentes rangos de edad, como se los comentaba. Tenemos actividades laborales distintas dentro de una misma organización. Tenemos diferentes niveles de experiencia profesional y tantos más datos como sea posible integrar en toda esta parte. Antes veíamos que bastaba con hacer un examen diagnóstico, a lo mejor cuando empezábamos un curso o para los que estamos acostumbrados a impartir clases, pues nada más llegábamos, hacíamos una pequeña prueba escrita y sabíamos más o menos en qué nivel estaban los alumnos y cómo debíamos de ajustar nuestras sesiones.
Pero algo que nos enfrentamos un gran reto en este confinamiento o en este resguardo en el que estamos ahorita fue justamente cómo tenemos esa misma atención o cómo tenemos esos mismos detalles al momento de capacitar o de transmitir las ideas, pero no cara a cara, sino a través de una plataforma o de forma totalmente asíncrona, con contenidos que estén en alguna plataforma evaluándose de forma automática. Entonces, ¿qué pasa si no atendemos estos temas? Pues obviamente lo primero que vamos a tener es deserción y abandono. Nuestros estudiantes o nuestros participantes no van a estar motivados, no van a encontrar herramientas atractivas que puedan ellos adoptar o que puedan ellos conocer y pues por ende nuestros cursos no van a participar. Tenemos, por ejemplo, mediciones donde en un curso, si están inscritos 600 alumnos, pero el curso es completamente general, al final solo se gradúan 6 alumnos, es decir, el 1% de los que entraron al curso. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues con que no consideramos los elementos alrededor de todo el tema de capacitación. No solamente seleccionar una herramienta o un LMS donde los pongamos, sino también la calidad y la forma en cómo les vamos a transmitir los contenidos. Pero no todo está perdido. ¿Cómo es que podemos responder a esto? Con algo bastante simple que se denomina aprendizaje adaptativo. Este aprendizaje tiene dos grandes partes que deben de considerarse. Por una parte, Learning Analytics, que quiere decir todos los indicadores, todo lo que podamos medir al respecto de lo que está sucediendo dentro de nuestra plataforma LMS, tener un dashboard con información que nos proporcione estos parámetros en una sola imagen y con esto podamos tomar decisiones. Un clusterings, que quiere decir agrupar a los alumnos justamente de acuerdo a la forma en que ellos aprenden para brindarles contenidos como ellos los están esperando o como ellos mejor los pueden digerir. Y obviamente la utilización de plugins, que son herramientas adicionales que ponemos dentro de este LMS para mejorar toda esta experiencia. Y por otra parte, los modelos adaptativos, donde ya entramos en materia, que esto quiere decir que vamos a considerar las actividades que vayan directamente a la forma en cómo aprende el usuario, la forma en cómo está viviendo toda esta experiencia de aprendizaje. Tenemos que cuidar también la relación entre actividades y recursos. Actividades le estamos llamando todo aquel contenido de aprendizaje donde el usuario interactúa. Puede ser un examen, por ejemplo, puede ser una actividad donde tengan que relacionar columnas, puede ser un video interactivo, etc. Y por otra parte, los recursos, que es toda aquella actividad que le damos al alumno y que puede descargar o puede utilizar de otra forma. Llámese documentos, presentaciones, etc. Y volvemos al tema del acompañamiento. Es importante hacer mucho énfasis en esto. Al momento de hablar de capacitación remota o capacitación en línea, ya no estamos hablando ni de tutores, ni de instructores, ni de profesores, sino de acompañantes. Ahorita vamos a entrar un poco más en este tema. El proceso de implementación de cómo podemos llevar todo este tema del aprendizaje adaptativo suena bastante complicado, pero realmente es mucho más sencillo porque hay muchas actividades que ya llevamos nosotros y que ya ejecutamos. Desde el 2012 en la Universidad de Grado se realizó un estudio donde definieron toda esta metodología de cómo se podía llevar a cabo el tema del aprendizaje significativo. Estamos hablando de que ya se hablaba de esto desde hace 8 años. Entonces no es algo nuevo, pero es algo que sí hemos explotado al 100%. ¿Sale? Entonces, en primer lugar es la definición de objetivos y modelos de personalización. ¿Por qué es importante un objetivo y por qué siempre lo vemos mostrado en todo este tema de metodologías? Porque si no tenemos un objetivo, si no tenemos una meta, ¿cómo vamos a medir algo que estamos esperando? Por eso es la importancia de definir perfectamente los objetivos con base en lo que nosotros queremos lograr. Y de la mano de esto vienen los modelos de personalización, que quiere decir qué vamos a cuidar en detalle y en la calidad como entregamos los contenidos de acuerdo a la forma en que los están esperando la gente. Si, por ejemplo, tenemos una organización donde tenemos diferentes grupos de colaboradores, por ejemplo, los ejecutivos y los operativos, que es como la diferencia más significativa que podemos tener, pues obviamente a los ejecutivos necesitamos brindarles contenidos que sean sencillos de digerir, que sean muy gráficos, que tengan ya la información sintetizada y que no sean tan extensos. Por otra parte, si estamos dentro del área operativa, necesitamos ser más técnicos, mucho más detallados, ejemplificar de otra forma, etc. En segundo, la recopilación de datos y la personalización del curso. Hay un modelo que se llama Felder-Sieberman, que nos ayuda a definir el estilo de aprendizaje de los participantes y básicamente los agrupa en 4 categorías.
La primera es activo reflexivo, la segunda visual verbal, la tercera secuencial global y la cuarta sensitivo intuitivo. ¿Qué quiere decir esto? Es una escala donde te indica hacia qué lado de estas dos partes se inclina más el usuario. Si es más activo o más reflexivo, si por otra parte es más visual o más verbal, y si es más sensitivo o más intuitivo. Esto es la clave para que podamos definir cómo vamos a entregar este tipo de contenidos a las personas. Por otra parte, también se debe de evaluar las experiencias y conocimientos previos. En primer lugar, la profesión que ya trae la persona. En segundo lugar, la experiencia que ya puede traer en el tema que estamos tratando. Y sobre todo, la autoevaluación. Vemos que con esta nueva modalidad de brindar conocimiento a distancia, es muy importante poner en el centro de todo al usuario. Y es muy importante también conocer cómo se está sintiendo el usuario y qué es lo que está experimentando con los contenidos que nosotros le estamos brindando. Y obviamente también lo que tenemos que considerar son los cursos previos o el conocimiento previo que ya traiga el usuario, si a lo mejor viene de un tema propedéutico, de un curso propedéutico, o si ya trae otro tipo de cursos que también le han brindado conocimiento a esto. Porque es importante, si nosotros empezamos, por ejemplo, un curso de concientización en seguridad de la información, pero es una empresa donde ya tuvieron previamente una introducción a estos temas o donde ya han tenido cierta información disponible, si nosotros llegamos con un nivel básico a enseñarles desde los primeros conceptos, pues obviamente la deserción va a ser inmediata, porque lo van a considerar aburrido, tedioso, que ya lo habían visto, etc. Algo que no está muy lejos de lo que a lo mejor pudimos sentir nosotros mismos cuando estábamos en la universidad, cómo llegábamos a ciertas materias donde sentíamos que ya lo habíamos visto, sentíamos que a lo mejor no, el profesor o quien estuviera a cargo no tenía la mejor forma de expresarnos estas ideas o de explicar lo que trataba de darnos a conocer, etc. Entonces, todos estos temas son los que tenemos que recopilar para poder identificar cómo están aprendiendo los participantes, ante qué nos estamos enfrentando y empezarlo a agrupar. Parte de esto es que lo principal es, la principal recomendación o las mejores prácticas nos dicen que hagamos al menos 3 grupos de usuarios, de estilo de usuario que tengamos. El tercer punto es la exploración de datos y la clasificación de estudiantes. Como bien lo venimos observando, ya podemos recopilar mucha información desde los datos que ya traemos de la persona, de cómo aprende, las experiencias que ya vienen, dónde vamos a dar el tema de conocimiento, etcétera. Todo esto ya lo recopilamos, ahora lo vamos a explorar y vamos a ver qué información nos está brindando. Derivado de esto, lo que vamos a poder hacer es una clasificación de estudiantes, como bien les comentaba. La mejor práctica nos dice que se agrupen en tres equipos y de esta forma podemos empezar a hacer cruces. Esto no quiere decir que, por ejemplo, hagamos el grupo de aprendizaje activo y por otra parte el de aprendizaje sensitivo. No son individuales, sino puede haber cruces entre ellos. Podemos tener, por ejemplo, un grupo donde haya personas que son visuales, secuenciales y activos. Podemos tener otro que sea verbales, secuenciales, pero se mantenga también el aprendizaje activo, etc. No hay una fórmula específica que nos diga cómo podemos agrupar a los estudiantes, sino esto nos lo va a brindar la información que nosotros recopilemos. En cuarto lugar, vamos a ver la adaptación de los cursos de acuerdo a los grupos. Y este es el punto más importante que tenemos a considerar cuando usamos un LMS. Todo ronda alrededor de la experiencia que puede tener el usuario. La adaptación de los cursos viene desde adaptar el tipo de contenidos que se les va a brindar y la forma en cómo se les va a brindar. Hay usuarios que a lo mejor funcionan descargando un PDF y leyendo todo su contenido, y habrá usuarios que ese mismo PDF necesitan tenerlo en una voz en off, en un video, porque es más fácil que lo escuchen y lo recuerden. Entonces es muy importante aquí explorar toda la información que ya recopilamos, clasificar perfectamente a los estudiantes y generar contenidos de acuerdo a esa clasificación. El punto número 5 es la impartición de los cursos adaptativos, donde ya tenemos todo dentro de la plataforma y entonces ahora sí, ya entran los usuarios, empiezan a consumir los contenidos de aprendizaje y aquí es otro punto importante, empiezan a darnos muchos más datos que ya tenemos preconfigurados en la plataforma. Para llegar al punto último, y es la evaluación y retroalimentación. En este punto, la evaluación, estamos a lo mejor acostumbrados a que una evaluación sea necesariamente un examen, pero aquí también necesitamos innovar en la forma en que vamos a medir el conocimiento de nuestros participantes.
Puede ser a través de juegos utilizando metodologías de gamification, puede ser a través de exámenes tradicionales, puede ser a través de actividades interactivas, a lo mejor insertadas en un video, etcétera. Puede haber muchas formas y aquí es donde nuestra creatividad debe de expandirse completamente. Y derivado de esto también, recibir una retroalimentación de los usuarios. Es muy importante siempre preguntarle al usuario qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, porque estamos también en una etapa, en una época donde es importante las sensaciones y las emociones del usuario. De eso va a depender también el éxito que nosotros tengamos en nuestro curso. Y muy importante también es que esto siempre sea un ciclo de mejora continua. Es decir, una vez que ya llevamos todo el proceso de implementación de un curso, necesitamos regresar y empezar de nuevo. No empezar a diseñar los contenidos y empezar otra vez a medir y a recopilar datos, sino empezar otra vez a mejorar el ciclo. Con todo lo que ya recopilamos y todas las áreas de oportunidad que identificamos, la retroalimentación de nuestros usuarios, de los mismos creadores del curso, necesitamos eso, ponerlo en práctica ya en el curso que estaba creado. Por eso es que hasta me atrevería a decir que el punto 7 de este proceso de implementación es empezar otra vez de nuevo, mantenerlo como un ciclo de mejora continua. Un diagrama general de cómo podemos ver esto es, tenemos por una parte nuestros 3 grupos de usuarios de acuerdo a la forma en que aprenden. Tenemos, por ejemplo, el grupo 1, que son visuales, funcionan más viendo colores, viendo gráficas. Tenemos el punto 2, que son intuitivos, funcionan a partir de los datos que están viendo. Y tenemos el grupo 3, que son los sensitivos, funcionan completamente a partir de las emociones. Por eso es importante lo que les comentaba, de preguntarle al usuario qué es lo que está sintiendo a partir de lo que está aprendiendo. Podemos tener contenidos que son para los 3 tipos de grupos, como lo vemos, la primera actividad, si definimos un Scrum, que puede ser la introducción, por ejemplo, al curso, puede ser de común para los 3, pero a partir de la segunda actividad ya empezamos a seccionar de acuerdo al tipo de aprendizaje. Por ejemplo, los visuales van a funcionar mejor con una página donde haya texto, donde haya gráficas, donde haya cambios de colores, porque es más llamativo para ellos. Los intuitivos estamos viendo que funcionan a partir de los datos que reciben, entonces aquí sí nos funcionaría, por ejemplo, un archivo PDF de 10 páginas que ellos descarguen y lean. Y el tema de los sensitivos tendríamos que explorar la forma de crear un libro, es decir, de contar una historia, de llevarlos a través de este conocimiento, pero como si lo estuvieran viviendo ellos mismos y a partir de esas emociones ellos puedan construir nuevo conocimiento. Una actividad 3, a lo mejor seguimos con el tema de los visuales, tendremos necesidad de poner un taller donde ellos interactúen, porque aquí también es importante el nivel de interacción que ellos esperan, aunque sea una parte de aprendizaje a distancia. Y sin embargo, los intuitivos, ¿qué esperarían? Un glosario, donde tengan mucha más información, donde tengan conceptos, donde tengan más datos que ellos puedan explorar. Y a los sensitivos a lo mejor les dejaríamos una lección, que es un tipo de presentación, como si estuviéramos en un PowerPoint, pero con interactividad, con preguntas intermedias, con a lo mejor un video también incrustado en esto, etc. Entonces vemos aquí cómo se van diversificando, pero también tenemos otra vez actividades en comunes, donde a lo mejor una consulta nos funcione para los 2 grupos, para los visuales y los intuitivos. Y al final, para llevar hasta la evaluación, tenemos 3 tipos de evaluación, acorde a cada tipo de aprendizaje, y el cierre, la encuesta de salida con la que los usuarios nos van a decir qué es lo que piensan acerca del curso que tuvimos. Una vez que ya recorrimos todo esto, que ya tenemos el curso y que los usuarios ya llegaron hasta el cierre con la encuesta, es necesario volver a tomar esos datos y empezar de nuevo. Con los comentarios que nos hacen puede haber comentarios de actividades que no fueron tan atractivas a lo mejor, actividades que tenían inclusive errores, la misma retroalimentación que nos dan. Si tenemos un video, a lo mejor el video no es de alta calidad o a lo mejor el video se corta. Entonces eso nos da pauta a que mejoremos los contenidos para una segunda generación de aprendizaje. ¿Por qué debemos de medir todo? Eso es muy simple y se habla desde hace muchos años, sobre todo en tema de sistemas de tecnologías de la información y de ciberseguridad. ¿Por qué medir todo? Porque lo que se mide se puede mejorar. Como al principio lo comentábamos, si no definimos un objetivo, una meta, no sabemos hacia dónde queremos llegar y por ende no sabemos qué es lo que estamos esperando. De esta forma es que necesitamos medir absolutamente todo. ¿Qué nos permite una plataforma LMS? Medir todo el comportamiento de un usuario dentro de nuestra plataforma. Desde el tiempo que permanece dentro, las actividades que revisa, las actividades que ignora a lo mejor, los recursos que ve más veces,
los recursos que a lo mejor no son tan aptos para su forma de aprender y entonces no les encuentra un valor, etcétera, etcétera. Toda esta información que vamos recopilando es la que nos va a permitir generar indicadores y poder ir un paso más allá siempre. Y bueno, en conclusión de todo esto, un LMS es muy importante entender que no puede ser una herramienta aislada. No puede ser nada más una moda que tengamos o que adoptemos o una estrategia que implementamos durante la cuarentena, pues para poder seguir comercializando productos. Debe de ser entendido como una plataforma bastante integral y una plataforma bastante poderosa que puede ser un aliado inclusive del equipo de recursos humanos para una empresa o un aliado del equipo de diseño instruccional o de diseño académico dentro de una escuela. No debe ser como un simple repositorio de documentos donde a lo mejor subamos las presentaciones, los PDFs, esperemos que alguien entre, las descargue y aprenda por sí mismo. Tiene otro método y otra metodología que debe de tomarse en cuenta. Un LMS es una herramienta poderosa siempre y cuando vaya de la mano con el aprendizaje significativo. Como les comentaba, debemos de poner en el centro de la ecuación al usuario, entender cómo aprende, cómo está acostumbrado a digerir la información que se le presenta y entonces brindarle contenidos que le ayuden, no que le perjudiquen o le compliquen más la idea. Requiere de una fuerte inversión, esto también es muy importante y es lo que hace a veces muy tedioso el tema de invertir en una plataforma LMS, inversión en tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque el diseño inicial de un curso no va a ser como si hiciéramos un curso único, sino va a significar el trabajo de hacer 3 cursos si tenemos, por ejemplo, 3 grupos de usuario. Si nos regresamos un poco a este diagrama, lo que vemos es que para el grupo 1 tendríamos que hacer al menos 3 tipos de contenidos distintos. Para el grupo 2, al menos 3 tipos distintos, pero tres temas se hacen homogéneos entre los distintos grupos. Y para el grupo 3 tenemos casi la totalidad de contenidos que son específicos para ese tipo de grupo. Entonces, al principio que estamos diseñando y estamos generando todo esto, pues debemos de hacer el triple de trabajo. Pero ¿cuál es la mayor ventaja de un LMS? Por supuesto, es que esta inversión se tiene que hacer solo al principio. El trabajo más pesado solo es al iniciar. Una vez que ya está implementado el curso, que ya está dentro de una plataforma, se hace el ciclo de mejora continua, se retroalimenta, pero no se tiene que volver a crear el curso desde cero. A menos que sea un curso nuevo, obviamente, pero no se tiene que trabajar todo por completo, sino solamente las áreas de oportunidad. Por eso es que el último punto, y muy, muy importante, es que siempre debe de ser un ciclo de mejora continua. Debemos por una parte de medir absolutamente todo lo que podamos con base en los objetivos que ya hayamos definido y por otra parte tomar esos datos de retroalimentación y aplicarlos en lo que ya estemos trabajando. Muchas gracias por su atención y ahora sí, Anita, estamos abiertos a las preguntas, no sé si haya por ahí alguna. Gracias, Isaac. Me parece que fue un tema muy interesante. Gracias por compartirnos toda esta información. De nuestros participantes, ¿alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta? Les recuerdo que este webinar ha sido grabado para que lo puedan consultar después. Creo que alguien levantó la mano, pero ya no alcancé a ver quién fue. Aquí está. De Enrique Solano nos pregunta, una plataforma de este tipo, ¿cuánto? Me imagino que estás preguntando cuánto es el costo, así es. Isaac. Sí, los costos es algo muy, muy delicado de trabajar porque no puede haber un costo genérico justamente para ese tema. Hay organizaciones, nosotros mismos lo manejamos como una tarifa inicial para implementar esto, pero depende mucho del tipo de contenidos que se vaya a manejar y todo lo que haya detrás. Una plataforma LMS es muy poderosa, pero debe de ser fortalecida para las acciones y lo que nosotros lo vamos a utilizar. Por ahí me parece, Enrique, comenta que es para 2,500 personas. Aquí, por ejemplo, la inversión, una de las inversiones principales sería en el tipo de servidor que se va a utilizar para esto. Hay servidores que ya se comercializan con las características específicas para ciertos tipos de LMS. Hay otras que deben de adquirirse como tal un servidor, personalizarlo y después ya implementar la plataforma LMS. Entonces, el precio sí varía, ronda entre, yo creo que lo
lo más sencillo, una instalación más sencilla, rondaría por ahí de un poco menos de 10,000 pesos, hasta nos podemos ir a, por ejemplo, una instalación de Blackboard, cuya licencia ronda el $1,000,000 anual. O sea, todo depende mucho del objetivo justamente que se vaya a perseguir. Blackboard, por ejemplo, es una herramienta muy poderosa que utilizan grandes universidades, como el TEC de Monterrey, por ejemplo, pero pues debido a la gran demanda, es que necesitan una herramienta de esa envergadura. Vimos, por ejemplo, que el TEC de Monterrey, en este tema del confinamiento, cuando se declaró la emergencia sanitaria, dieron una semana de vacaciones, semana que utilizó para capacitar a sus docentes e implementar las herramientas. Ellos, por ejemplo, las sesiones las llevan a través de Zoom, entonces para interconectar todas las plataformas, y eso les permitió avanzar. Tenemos, por otra parte, universidades que en ese momento a lo mejor no confiaban tanto en el tema digital o en el tema a distancia, pero pues de un momento a otro tuvieron que implementarlo como se pudo y fue un costo mucho mayor, porque fue algo que se considera como bomberazo. Gracias, Isaac. Tenemos un par de preguntas más. Mainet Oriz se parece a la que nos hizo antes Enrique. Dice, hola, en promedio, ¿qué costo tiene el desarrollo de un e-learning? No sé si ahí quieras comentar algo. Sí, aquí nada más puntualizar. Por una parte tenemos el tema de la plataforma LMS, que como tal son los fierros que tenemos de todo detrás de nuestro aprendizaje. E-learning como tal ya se consideraría lo que estamos capacitando, los contenidos, lo que tenemos dentro. Entonces ahí sí es sumamente variable porque depende del tipo de contenidos. Está evolucionando el e-learning también. Este tema de aprendizaje significativo está retomando mucho más fuerza ahora con el tema del confinamiento. Pero antes lo que se trabajaba era, por ejemplo, con temas de SCORM empaquetados, contenidos empaquetados, o con animaciones basadas en Flash, a lo que también nos enfrentamos a otro problema. Flash ya terminó siendo obsoleto, los navegadores no lo soportan y la experiencia pues queda bastante pobre al momento de que, por ejemplo, en dispositivos como iPad o iPhones, Flash no se ejecuta. Entonces, pues a la totalidad de usuarios que tenemos con esos sistemas operativos, pues ya no podríamos brindarles capacitación. Entonces, estos contenidos eran muy costosos, de hecho, se iban a los miles de dólares, y hoy ya lo que estamos hablando es que dentro de las plataformas ya se pueden personalizar los contenidos, ya se pueden diseñar ahí mismo, y entonces ya la inversión es en los especialistas encargados de hacerla, y no tanto en comprar los contenidos a un tercero. Entonces ahí varía un poco el tema de cómo se costea esto. Todo siempre es bajo demanda, inclusive nosotros tenemos métodos que hemos desarrollado propios para facilitar el hecho de cómo cotizar todo este tema. Pero siempre depende. Algo que yo uso mucho, que por ahí yo creo que Anita y Juan Pablo recordarán, es que siempre los contenidos deben de ir orientados al usuario que los va a utilizar, no al usuario que va a pagar por ellos, porque es muy diferente la experiencia. Entonces depende de muchas variables para poder considerar un rango de costos. Es mucho más sencillo, obviamente, que cotizar el tema de la plataforma sola que el tema de los contenidos. Muchas gracias, Isaac. Tenemos otra pregunta de Miguel Ángel Hernández García. Nos comenta, ¿qué podemos opinar de que no todos los alumnos van a regresar a clases por temor a la pandemia? Y hablando de innovación, ¿se harán más conferencias para nosotros? Fíjate que es un tema bastante característico. Yo que inclusive soy docente y también tengo contacto con algunas universidades. La primera preocupación pues fue justamente eso, vamos a perder alumnos porque ya no podemos brindarles los contenidos. Entonces todos brincamos una modalidad remota a través de las diversas aplicaciones que ya conocemos y demás, pero pues los alumnos siguen esperando una experiencia de aprendizaje que les llame la atención al igual que estar en un salón de clases, porque ¿a qué nos enfrentamos? Y sobre todo en Latinoamérica, estamos acostumbrados al contacto físico, a estar frente a frente con la gente. El hacerlo remoto y demás y sin esa interacción como que no nos agrada mucho. Entonces, si además le sumamos, como bien lo veíamos, la brecha generacional, donde habrá quienes no puedan adoptar la tecnología tan rápido, entonces se ve reducida mucho más. De hecho, por ahí en internet ya circulan videos de bromas que les hacen a los docentes ya mayores de edad que no pueden tener la facilidad de uso de estas herramientas. Entonces, sin duda, más que por temor al contagio, como se está viviendo y como ya lo hemos platicado en otras sesiones, me parece que aquí el tema del tema de los alumnos va más en cuanto a la universidad está preparada para brindarles esa experiencia, para que no importe que no estén en el salón de clases, sino estén de forma remota, pero sigan experimentando esa capacidad de adquirir conocimiento.
Yo creo que debería de ir por ahí. Y también el tema de, hablando de la innovación, de si se harán más conferencias, es el punto principal. El tema de capacitar también a los acompañantes. Eso es algo que reafirmaba yo en la presentación. En el tema de e-learning ya no se les llaman profesores, docentes, etcétera, ya son acompañantes. ¿Por qué? Porque los contenidos deben de estar generados de tal forma que el mismo usuario pueda ir avanzando a su ritmo, por una parte, y con base en la forma en que aprende. Entonces, nosotros como acompañantes debemos de ser capaces de identificar esta forma de aprendizaje y de proporcionarles herramientas adaptables a esto. Gracias, Isaac. Mainet Toriz nos pregunta, ¿qué plataforma LMS recomiendas? ¿Recomendarías Moodle? ¿Qué tan vulnerable es Moodle al ser open source? Perfectamente, sí, claro que recomiendo Moodle 100%. De hecho, yo soy especialista certificado en Moodle. Moodle es una herramienta padrísima y muy, muy innovadora. Siempre le agregan muchas más cosas, siempre solucionan fallos de seguridad y demás. Y además tiene la gran capacidad de personalizarse al nivel que nosotros podamos. De hecho, Anita, por ahí te ha tocado ver los proyectos que hacemos, cómo personalizamos completo las plataformas cuando utilizamos Moodle, y pues es una experiencia completamente distinta. Al entrar a la plataforma ni siquiera parece que es Moodle, todo lo vestimos de otra forma completamente. Entonces, esto va muy de la mano con la seguridad, es claro una pregunta muy importante. Personalmente te puedo decir que Moodle se encarga mucho del tema de las vulnerabilidades, siempre está innovando en este tema, independiente de que sea open source, lo cual no es una debilidad, al contrario es una fortaleza, porque al momento de conformarse de una comunidad a nivel mundial, inclusive la semana pasada se llevó a cabo el Moodle Moot en México, que es como el Congreso Mundial de Moodle, se llevó a cabo de forma remota, porque siempre ha sido de forma presencial, ahora fue de forma remota debido a este tema del confinamiento. Y entonces hay demasiada innovación detrás, hay muchísimo conocimiento adicional, hay muchas cosas que podemos agregar para personalizarlo, y también en temas de seguridad. Algo que, por ejemplo, les digo a mis alumnos de tecnologías de la información, cuando me preguntan qué sistema operativo es el sistema operativo mejor es el que más sepas usar y el que más domines, porque va a ser sobre el que puedas identificar cosas extrañas que estén sucediendo. Entonces, de igual forma, para un LMS, el mejor va a ser el que mejor se adapte a tus necesidades y el que más seas capaz de administrar, incluyendo el tema de la seguridad. El tema del hardening o fortalecimiento de configuraciones también se da en plataformas LMS, también se puede dar en Moodle, entonces es una plataforma bastante segura. Personalmente también te puedo agregar que al menos en los casi 11 años que llevo usando Moodle, nunca ningún alumno ha podido o falsificar una tarea o engañar a la plataforma para subirla fuera de tiempo, cambiar calificaciones, etcétera. Nunca. Y a nivel sistema, ataques o demás, pues la mayoría de los servidores debe de estar obviamente con las medidas de seguridad adecuadas, pero sí tienen siempre avances y actualizaciones en cuanto a temas de seguridad. Entonces es una plataforma bastante estable, bastante versátil y bastante segura. Siempre y cuando obviamente esté correctamente configurada. Muchas gracias. Te agradece, Mainé, la respuesta, Isaac. Me parece que ya son todas las dudas que hemos recibido de nuestros participantes. Les Anita, agradecemos. ¿Sí? ¿Perdón? perdón. Hay una pregunta por aquí en redes sociales que me parece Perdóname. muy prudente compartir, ya que es una idea que tiene una de las personas que nos está siguiendo en la presentación en vivo, y nos pregunta acerca de cómo implementar una especie de LMS, pero lo interesante de esta idea, y que me parece que sería muy relevante que Isaac nos pudiera ahondar en el tema, es que esta persona lo está buscando para otro tipo de objetivo y no necesariamente para una institución educativa. Isaac, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Esta persona particularmente nos está preguntando cómo puede levantar un sitio de este tipo para impartir cursos deportivos con cierto valor curricular, pero entiendo que no es una institución educativa necesariamente. Wow, bastante interesante y un reto bastante padre. Sin duda se puede, sin duda pudieras levantar una plataforma LMS y justamente basarte en el tema de la experiencia de usuario. Por ejemplo, es un tema que a lo mejor estaríamos pensando que obligadamente tendría que ser de forma presencial. Sin embargo, si volteamos a ver a lo mejor los últimos 2 meses que hemos vivido,
pues ya hay inclusive entrenadores, por ejemplo, que dan sesiones a través de Zoom o de Teams. Ya tenemos sesiones de yoga, por ejemplo, que son de forma remota. E inclusive ya tenemos videojuegos como Xbox, como el Kinect de Xbox, donde ya ve tu silueta y entonces puede inclusive detectar si estás haciendo correctamente la postura. Entonces, más allá que el tema sea o la preocupación sea cómo implementar una plataforma, yo creo que la plataforma ya sería un tema que estaría resuelto y más bien sería cómo equiparar esa experiencia de un usuario de forma presencial a una forma remota. Tendríamos que identificar, obviamente, la forma en que aprenden los participantes. Sería un aprendizaje activo, sin duda, al momento de que tiene que ver con deportes, pero también cómo podemos jugar con las emociones que les da ese deporte a través de una pantalla. Tendrían que ser, mi recomendación sería hacer una metodología de Blended Learning, que quiere decir que se lleven temas en vivo y temas asíncronos, temas ahí dentro de la plataforma, que sea muy, muy, muy interactivo, que haya muchas técnicas explicativas, es decir, que alguien ejemplifique, un entrenador o algo, haga un ejemplo a través de una cápsula de video y las recreen los participantes. Uno de los casos que me tocó ver, de hecho, en redes sociales, fue no recuerdo si era una escuela o era como una especie de academia. Ellos a lo que se dedicaban era a bailes, a danza. Entonces, pues obviamente el tema del confinamiento pues rompió todos los esquemas que traían. Y ellos idearon algo que me pareció bastante innovador dadas las circunstancias, que fue donde ellos subían las cápsulas de video, por una parte, para explicar el tema de los pasos, cómo hacerlos y demás. Por otra parte, tenían sesiones en vivo donde un instructor iba platicando como si diera una clase, pero también ellos, la forma de retroalimentar a los usuarios era, por una parte, darles tips para grabarse en su propia casa, cómo poner el celular, la toma y demás, y entonces generar cápsulas donde ellos estuvieran recreando los pasos de baile y mandarlas subirlas a la plataforma. Y en esta plataforma había un equipo de acompañantes que su misión era estar viendo los videos y estar retroalimentando. E inclusive parte de esas retroalimentaciones, porque también las fueron evolucionando, fue el mismo instructor ya hablándole directamente a la persona para corregir la postura. Entonces, era bastante interesante, fue innovador. Obviamente, pues fue derivado de este tema de la cuarentena. No especificaron una metodología ni demás. Fue como su creatividad los fue dando, pero se podría explorar como esa parte, el ver cómo recrear esa experiencia que es cara a cara, pero dentro de una plataforma, ya sin la preocupación del tema del LMS, porque ya estaría de alguna forma subsanado, pero sí viendo cómo los contenidos hacerlos más clave. Tendríamos que aquí estudiar cómo aprenden los usuarios y qué es lo que esperan de este curso, de este aprendizaje, para con base en eso poder definir los contenidos. Gracias, Isaac. En el chat de la plataforma, Carolina Leiva nos pregunta que pueda resultar complicado definir un tipo de aprendizaje en grupos con temas cuyo público es muy diverso. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Muy interesante, y este es tema también importante. Hay un modelo que se llama Felder-Silverman, perdón, que era lo que les comentaba. Es una especie de encuesta, son pruebas que al final agrupan. Es una escala, una tabla que nos muestra y nos muestra el usuario dónde está, si está más del lado activo reflexivo, más del lado visual o más del lado verbal, etcétera. Y al final, este resultado que nos da se puede cruzar con otro análisis que se llama el método K-means, si mal no recuerdo. Y este método es justamente un análisis de clúster donde agrupa a todos los usuarios. O sea, muestra las variables que se pueden combinar y los agrupa. No necesariamente debemos de tener un grupo por cada estilo de aprendizaje, sino se pueden cruzar entre ellos. Pero ya hay pruebas, ya hay métodos que han sido desarrollados. Obviamente a los participantes se les tiene que someter a este tipo de pruebas. Es como si fuera una especie de prueba psicométrica o un autodiagnóstico. Y con estos resultados ya podemos hacer el agrupamiento. Obviamente no vamos a tener 100% la certeza de atender a un mismo grupo de participantes y que la experiencia sea lo más satisfactoria y sea lo que ellos estén esperando. Pero sí podemos acercarnos en la medida de lo posible a tener un 100% de certeza. Muchas gracias, Isaac. Juan Pablo, en redes sociales, ¿tendremos alguna otra pregunta o comentario? No de momento, pero los invitamos a que también nos puedan contactar y seguir esta presentación por ahí para que
en caso de que tengan alguna otra duda o comentario, con mucho gusto los podamos dar seguimiento por ese medio. Pues damos por terminado este webinar. Les agradecemos nuevamente su tiempo, su atención, su confianza para participar en estos. Los esperamos en el webinar de la próxima semana, que viene un tema muy importante, la responsabilidad legal de las escuelas en temas de ciberseguridad. Los esperamos. Cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Isaac, muchas gracias por la información. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre, cualquier duda que exista, con gusto la resolvemos. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.